Bienvenidos una vez más al epicentro de todo el drama, el romance prohibido, los secretos de alcoba y las confesiones a media luz del universo de las telenovelas turcas. Su canal favorito ha vuelto, cargado de intriga y listo para desentrar más menos los misterios jugosos. Estoy que no quepo de la emoción superíndice 3N de tenerlos aquí conmigo hoy, preparados para esta bomba que vamos a soltar. Hoy, mis queridos chismosos seriales, tenemos un vídeo que no solo va a dar de copyright hablar, va a hacer temblar las redes sociales. Ya lo han visto en el título y no es un espejismo. Vamos a diseccionar, a analizar con lupa y a especular sobre una de las parejas IQ superíndice 3nicas, queridas, observadas y, digámoslo, medio ticas de toda Turquía los inigualables Kerem Bürsin y Ander Cel. Después copyright de esa ruptura que nos rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3N Amur de 1, las especulaciones, los rumores, las teorías conspirativas y las plegarias para una reconciliación superíndice 3N no han cesado ni un segundo. Y hoy vamos a ponernos nuestras gafas de detectives y a analizar una teoría que ha estado circulando con una fuerza arrolladora, cual tsunami turco, en las redes sociales, juntos en las sombras, tramando algo grande, cocinando un proyecto secreto que nos dejará boquiabiertos. ¿Podrá ser que este proyecto sea la chispa divina que reavive la llama de ese amor que nos tenua a todos cautivados? ¡Ay, la esperanza es lo último que se pierde! Vamos a sumergirnos en las profundidades de los rumores, las pistas y las evidencias que apuntan a una posible colaboración superíndice 3N estelar entre estos dos talentos indiscutibles. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismes y suposiciones, quiero pedirles un favor, mis fieles seguidores, un favor que es importante que el rating de la final de una Champions League. Si este tipo de contenido les enciende el corazón superíndice 3N, si son tan adictos a las series turcas como yo, si no pueden vivir sin saber el último cotilleo de Estambul, no olviden suscribirse al canal. Por el amor de Allah, suscríbanse. Y lo es importante, activen la campanita mujica, esa que les avisa cada vez que subimos un vídeo nuevo, para no perderse ni un solo segundo de nuestro contenido explosivo, porque siempre les traemos lo último y jugoso del mundo de las series turcas. Su apoyo, sus likes, sus comentarios, son el combustible que alimenta nuestra pasión superíndice 3N y nos motiva a seguir trayendo copyright, dándoles contenido de la alta calidad. Son nuestra vitamina, nuestro café de la más menos sana, nuestra inspiración superíndice 3N. Ahora dejemos de dar rodeos y vamos al grano, que el tiempo es oro y el chisme es urgente. La historia de Kerem y Ande, mis queridos amigos, es como una telenovela en su misma, una saga llena de giros inesperados, pasiones desbordantes y momentos que nos han hecho reír a carcajadas y llorar a moco tendido. Se conocieron como muchos grandes romances en el santuario de la actuación superíndice 3N, en el set de filmación superíndice 3N de la inolvidable Senkalkapm, una serie que no solo conquistó superíndice 3 los corazones de Turquía, sino que arrasó superíndice 3 con el mundo entero. Su química, señoras y señores, era innegable, palpable, electrizante. Era como si dos imanes opuestos se hubieran encontrado y se hubieran atraído con una fuerza imparable. Lo que comenzó superíndice 3 como una simple relación superíndice 3N profesional, una camaradería entre compau más menos eros de trabajo, muy pronto, se transformó superíndice 3 en un romance de película, un cuento de hadas moderno que traspasó superíndice 3 la pantalla y se instaló superíndice 3 en la vida real. Senkalkapm, para aquellos que todavía no han tenido el placer de sumergirse en su magia, es una comedia romántica que teje una historia tan encantadora como adictiva. Cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista con una inteligencia brillante, una ambición superíndice 3N desmedida y un espíritu indomable, que sueña más menos a con escapar de su humilde vida y estudiar en la prestigiosa Universidad de Italia. Pero como suele ocurrir en las telenovelas, el destino le juega una mala pasada y pierde su beca por culpa de la malvada empresa del exitoso y fru arquitecto Serkan Bolat. Para conseguir una nueva oportunidad y perseguir sus sueños, Eda se ve obligada a hacer un pacto en su superíndice 3 lito, fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, una farsa sin sentimientos, muy pronto, se convierte en una historia de amor llena de enredos, malentendidos hilarantes, momentos de pasión superíndice 3N que cortan la respiración superíndice 3N y por supuesto, toneladas de momentos dulces que nos derriten el corazón superíndice 3N. ¿Pero qué copyright fue lo que hizo a Senkalkapm tan especial, tan diferente, tan irresistible? La respuesta es simple, mis amigos.
la química arrolladora entre Ande y Kerem. Su relación superíndice 3n en la vida real, ese amor que floreció superíndice 3 ante nuestros ojos, era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Era como si estuvieran hechos el uno para el otro. Su conexión superíndice 3n autocopyright hizo que su historia de amor fuera aún muy creíble, muy conmovedora, muy real para los fans. La serie explotó superíndice 3 al máximo su faceta mu SCU superíndice 3 mica, mu romántica, mu vulnerable. Y la combinación superíndice 3n de ambos, ese equilibrio perfecto entre la dulzura de Ande y el carisma de Kerem, fue simplemente mágica, un espectáculo que nos mantuvo pegados a la pantalla durante semanas. Tras el final de la serie, cuando todos esperábamos el felices para siempre de Eda y Serkan, la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande continuó superíndice 3 para deleite de todos sus seguidores. Pero lamentablemente, como en las mejores telenovelas, la felicidad no dura para siempre. Después copyright ese de un tiempo anunciaron su ruptura, una noticia que tomó superíndice 3 a todos por sorpresa y causó superíndice 3 una ola de tristeza y decepción superíndice 3n entre sus seguidores, que aún soñaban con verlos juntos para siempre como una pareja de cuento de hadas. Y acu, mis queridos detectives del corazón superíndice 3n, es donde comienza nuestra teoría, el meollo de este vídeo, el nudo gordiano que vamos a intentar desatar. Desde su separación superíndice 3n, ambos actores, como buenos profesionales, han estado enfocados en sus carreras individuales, demostrando que son mucho que una simple pareja mediática. Ande, con su belleza cautivadora y su talento innato, ha participado en varios proyectos que han consolidado su posición superíndice 3n como una de las actrices importantes de Turquía, incluyendo la exitosa serie Bambaskabiri y la intrigante película de Q Copyright N Uyes, Mamu, ambas aclamadas por la crítica y el público. En Bambaskabiri, Ande se transforma en una fiscal ambiciosa y decidida que se ve envuelta en un caso de asesinato que la lleva a enamorarse del principal sospechoso. La serie explora temas oscuros y complejos como la doble personalidad, la manipulación superíndice 3n psicolu superíndice 3 jica y los secretos familiares, mostrando una faceta madura y sofisticada de Ande como actriz. Kerem, por su parte, tampoco se ha quedado atrás. Con su encanto irresistible y su versatilidad actoral, ha protagonizado la comedia romántica Jakob Seversen, una serie que le ha permitido mostrar su lado divertido y carismático. En Jakob Seversen, Kerem interpreta a Ates, un joven rico y rebelde que regresa a Estambul después copyright de pasar años en el extranjero para hacerse cargo de sus hermanos menores copyright fanos. Ates es un hombre frío, distante y desconfiado que no cree en el amor, pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a Leila, una joven copyright fana con un pasado turbulento que trabaja como estafadora. Jakob Seversen es una serie ligera, entretenida y llena de momentos entrañables que le permite a Kerem brillar con luz propia y ganarse el corazón superíndice 3n del público. Pero Q Copyright es lo que ha desatado esta ola de rumores sobre un posible reencuentro profesional entre Kerem y Ande. De du superíndice 3n surge esta esperanza renovada de verlos juntos de nuevo. La respuesta, como casi siempre en estos tiempos modernos, es tú en las redes sociales. Los fans observadores, los detectives astutos, los espoas perspicaces, han notado que ambos actores han estado publicando contenido con ciertas similitudes que no pueden ser simples coincidencias. Desde locaciones similares hasta mensajes con un tono en común, pasando por pequeños detalles que podrán ser pistas ocultas, los fans han encontrado una serie de evidencias que apuntan a una posible colaboración superíndice 3n secreta. Por ejemplo, ambos han compartido fotos en paisajes similares, lo que ha llevado a especular que podrán estar filmando en la misma zona, tal vez para una película o una serie. Además, algunos fans han notado que Ande y Kerem han estado usando ciertos emojis o frases en sus publicaciones que podrán ser referencias a su relación superíndice 3n pasada o a un posible proyecto en conjunto. Incluso han analizado el color del cielo en sus fotos para ver si coinciden. El nivel de detalle es impresionante. Uno de los rumores fuertes, el que eco ha tenido en las redes sociales, apunta a una posible película. Se dice que una importante productora turca, una de las grandes del país, estaría dispuesta a poner toda la carne en el asador para reunirlos en un proyecto cinematográfico que capitalice la química y el atractivo que ambos tienen para el público. La trama de la película será un secreto bien guardado,
custodiado por un EU copyright cito de guardaespaldas y códigos encriptados, pero se especula que podrá ser una comedia romántica con toques de drama, algo que les permitirá explotar sus habilidades actorales y conectar con el público de manera emotiva. Otro rumor que ha cobrado fuerza, alimentado por insiders de la industria y filtraciones misteriosas, es la posibilidad de una nueva serie. Algunos informantes a Superíndice 3 Nimos han revelado que un importante canal de televisión Superíndice 3 en turco estará buscando a dos actores con una gran química y un historial de con diéresis copyright cito juntos para protagonizar una nueva serie. Aunque no se han mencionado nombres concretos, muchos creen que se trata de Kerem y Hande. La serie podrá ser una secuela de Senkalkap, retomando la historia de Eda y Serkan años después copyright S, o una historia completamente nueva, con personajes diferentes pero con la misma esencia romántica y CU Superíndice 3 mica que cautivo Superíndice 3 a millones de espectadores. Lo cierto es que la idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla ha generado una gran expectación Superíndice 3N entre los fans, que sueñan con verlos compartir miradas, besos y momentos inolvidables una vez S. Incluso hay quienes, en un alarde de imaginación Superíndice 3N y creatividad, especulan con la posibilidad de que tu copyright N colaborando en una campaña más menos a publicitaria. Ambos actores son imagen de varias marcas importantes, tanto en Turquía como a nivel internacional, y no será descabellado pensar que alguna de estas marcas podrá estar interesada en reunirlos para promocionar sus productos. Esta opción Superíndice 3 en será la menos romántica, la es pragmática y tal vez, la es probable, ya que les permitirá trabajar juntos sin tener que comprometerse a un proyecto a largo plazo, evitando así posibles complicaciones y tensiones. Por supuesto, como ya he mencionado, todo esto son solo rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado la existencia de un proyecto en conjunto. Han mantenido un silencio sepulcral, dejando que la imaginación Superíndice 3N de los fans vuele libremente. Sin embargo, la insistencia de los fans, la cantidad de coincidencias que han encontrado en sus redes sociales y el interu copyright ese que han demostrado las productoras y los canales de televisión Superíndice 3N hacen que la teoría sea cada vez más creíble. Pero por Q copyright será relevante un proyecto entre Kerem y Hande ayu del simple morbo de verlos juntos de nuevo. ¿Qué copyright implicaciones tendrá para la industria del entretenimiento y para sus carreras individuales? La respuesta es sencilla, su química es innegable, un fenómeno Superíndice 3 meno que trasciende la pantalla y se conecta con el público a un nivel emocional profundo. Y su talento individual es inmenso, una combinación Superíndice 3N explosiva que los convierte en una fuerza imparable. Ambos son actores muy versátiles que han demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde comediantes encantadores hasta villanos despiadados. Juntos son una dupla imbatible que puede atraer a una gran audiencia y generar un gran impacto en la industria del entretenimiento. Además, un proyecto entre Kerem y Hande será una gran oportunidad para demostrar que es posible mantener una relación Superíndice 3N profesional respetuosa y exitosa después copyright S de una ruptura amorosa. Será un ejemplo de madurez, profesionalismo y respeto mutuo que podrá inspirar a otras parejas que han pasado por situaciones similares. Será una forma de demostrar que el amor puede terminar, pero el respeto y la admiración Superíndice 3N pueden perdurar. Y no podemos olvidar el factor nostalgia, ese sentimiento poderoso que nos transporta a tiempos mejores y nos hace revivir emociones intensas. Muchos fans de Senkalkap aún sueñan con ver a Eda y Serkan juntos de nuevo, con presenciar su amor en la pantalla una vez más. Un proyecto entre Kerem y Hande será una forma de revivir esa magia, de darles a los fans lo que tanto anhelan y de celebrar el legado de una de las parejas queridas de la televisión Superíndice 3N turca. ¿Pero qué copyright opino yo? Es mi veredicto final sobre este culebro Superíndice 3N turco? Sinceramente creo que hay algo de verdad en todos estos rumores. No creo que todas las coincidencias sean simples casualidades, que sean producto del azar o de la imaginación Superíndice 3N desbordada de los fans. Creo que Kerem y Hande son conscientes del interu copyright ese que generan como pareja, del poder que tienen juntos y de la expectación Superíndice 3N que han creado entre sus seguidores. Y creo que podrán estar considerando seriamente la posibilidad de trabajar juntos de nuevo, de darle a sus fans lo que tanto desean. Eso su también copyright N creo que ambos son muy cautelosos, que no quieren precipitarse, que no quieren cometer errores que puedan dañar su imagen o perjudicar sus carreras.
Quieren asegurarse de que el proyecto sea el adecuado, de que les permita mostrar lo mejor de sí mismos y de que les brinde la oportunidad de crecer como actores. Además, probablemente esto, tratando de evitar la presión superíndice 3 mediática y el escrutinio público que inevitablemente conllevará a un reencuentro profesional. Quieren mantener su vida privada lo más alejada posible de los focos y evitar que su relación superíndice 3 se convierta en un circo mediático. En definitiva, la pregunta sigue en el aire: ¿Estu, Kerem y Ande trabajando juntos en un proyecto secreto? La respuesta solo la saben ellos, pero nosotros, los fans, seguiremos atentos a cualquier pista, a cualquier señal, a cualquier detalle que nos permita descifrar el misterio. Seguiremos analizando sus redes sociales, interpretando sus mensajes y especulando sobre sus intenciones. Porque al fin y al cabo de eso se trata ser fan, de creer en la magia, de soñar con imposibles y de nunca perder la esperanza. Y ahora, para cambiar un poco de tema y demostrar la versatilidad de Ande Erçel, quiero hablarles brevemente de otra serie en la que participa y que muestra su capacidad para asumir roles completamente diferentes, Silla Inci. Esta serie de Geu Copyright Nero Dramultico nos presenta a Azal, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y está profundamente enamorada de Kenan. Su amor se ve amenazado cuando Bural, un hombre poderoso y obsesionado con Azal, entra en escena. Silla Inci es una historia de amor, obsesión superíndice 3 y venganza que muestra una faceta muy intensa y dramática de Ande, lejos de la comedia romántica que la hizo famosa. Y volviendo con Kerem, otro proyecto que merece ser mencionado para entender su evolución superíndice 3 como actor es la serie Mutesem Ikili. Aku, Kerem interpreta a un policua llamado Mustafa Kerim Khan, también copyright conocido como MKC, que forma un dúo explosivo con un fiscal interpretado por Ibrahim Zelikkol. La serie combina acción superíndice 3 comedia y drama, y le permite a Kerem mostrar su lado duro y carismático. Mutesem Ikili es una serie llena de adrenalina y momentos emocionantes que demuestra la capacidad de Kerem para adaptarse a diferentes copyright neros y personajes. Bueno amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis exhaustivo de los rumores y las teorías sobre el posible proyecto secreto entre Kerem y Ande. Hemos explorado sus proyectos individuales, la química que los une y las pistas que apuntan a una posible colaboración superíndice 3. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Q Copyright sabe, quizás pronto tengamos noticias oficiales sobre un nuevo proyecto entre estos dos talentosos actores. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3. ¿Creen que Kerem y Ande están trabajando juntos en secreto? ¿Les gustaría verlos de nuevo en la pantalla? ¿Qué copyright tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.